Muy bien, muchachos, ahora tenemos el tema de equilibrio térmico. Entremos entonces a definir ese concepto. ¿Qué es exactamente el equilibrio térmico? El equilibrio térmico, el equilibrio térmico consiste pues en, en el, es un fenómeno que se da en el contacto o el acercamiento de dos cuerpos con diferente temperatura. Se dice que alcanzan el equilibrio térmico cuando ambos cuerpos llegan a poseer la misma temperatura. Recordando pues que sí, que siempre el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Aquí en la gráfica tenemos un cuerpo, el cuerpo en rojo tiene mayor temperatura indicada aquí por el termómetro, y el cuerpo que viene en azul tiene una temperatura menor, ¿no? Entonces el calor está fluyendo del cuerpo A, que es el de mayor temperatura, al cuerpo B. Siempre es así el flujo de calor. ¿Cuándo deja de fluir el calor? Pues cuando ambos cuerpos poseen la misma temperatura. Aquí se indica que ya no hay movimiento de calor, ya no hay transferencia de calor, ambos tienen la misma temperatura. Se dice entonces que ambos alcanzaron el equilibrio térmico, es decir, su temperatura final es igual, ¿no? Entonces, analíticamente hablando, pues tenemos aquí que la cantidad de calor que cede el cuerpo de mayor temperatura es igual a exactamente la misma cantidad de calor que está ganando el cuerpo de menor temperatura. Entonces, como el cuerpo de mayor temperatura está cediendo calor, esta cantidad de calor pues es de signo negativo. Y que es el mismo calor que está ganando el cuerpo, el otro cuerpo. Entonces, como es calor absorbido o calor agregado o calor ganado, entonces es de signo positivo. Recordando también ¿qué cantidad de calor, cómo se obtiene? Pues multiplicando el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Entendiendo que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si sustituimos esto en la formulita, nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, cantidad de calor es igual a calor específico por masa por lo que resulte de temperatura final menos temperatura inicial. Como esta fórmula la vamos a introducir dos veces, ¿verdad? Aquí perdón, en esta expresión que tenemos acá. Entonces, calor perdido, pues nos quedaría, perdón, nos quedaría de esta manera. Calor específico por masa, por la diferencia de temperatura, va a ser negativa porque es perdida. Y igual acá, calor específico por masa, por la diferencia de temperaturas, va a ser positiva porque es la sustancia que está ganando calor. Muy bien, entonces, como aquí tenemos un signo negativo, si aplicamos la ley de los signos o la regla de los signos, pues tenemos menos por más sería negativa la TF, y menos por menos positiva. Entonces aquí nos queda un signo positivo. Y del otro lado pues no pasa nada, ¿verdad? Pues más por más pues es más, y más por menos es menos. Es decir, no se alteran los signos. Acuérdense que solamente se alteran los signos de una ecuación cuando le antecede a la ecuación un signo negativo, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Muy bien, ya resumiendo nos queda de esta manera. Entonces, aquí reacomodando, si TF es negativa y TI es positiva, pues ponemos en primer lugar TI porque es la positiva, menos TF. Es decir, finalmente quedan invertidas las temperaturas para el cuerpo que está perdiendo calor, ¿no? Con el cuerpo que está ganando calor no pasa nada, queda exactamente igual la fórmula de calor. Acuérdense que esta es la fórmula de calor. Queda exactamente igual para el cuerpo que está ganando calor, pero para el cuerpo que está perdiendo calor, pues quedan invertidas las temperaturas. De esta manera lo vamos a trabajar. Muy bien, muchachos, ahora tenemos, eh, tenemos lo que es el calorímetro. ¿Qué es el calorímetro? Pues es un recipiente o un aparato que nos sirve para medir los calores específicos o la cantidad de calor transferida, digamos, de dos cuerpos en contacto. Entonces, el más simple o el más sencillo, pues es el calorímetro de agua. También se le llama calorímetro de taza de café. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en un recipiente con paredes adiabáticas. ¿Qué es una pared adiabática? Pues es una pared, es una doble pared que tiene un aislante en medio. O sea, es un recipiente de pared adiabática, pues tiene dos paredes, es decir, tiene una pared interna y una pared externa. En medio de las dos paredes hay una sustancia aislante. Entonces, ¿para qué es esto? Pues para
para impedir, digamos, que el calor de afuera, pues, pueda afectar, digamos, la temperatura de la sustancia que está en el interior, o al revés, o sea, que no haya transferencia de calor a través de las paredes. Ese tipo de recipientes aísla, pues, digamos, el sistema, es decir, aísla el interior del exterior. Entonces, los calorímetros más comunes pues son hechos de aluminio, es decir, la pared de afuera es de aluminio y la pared de adentro también es de aluminio. Están separadas por un aislante. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues estos recipientes, estos calorímetros generalmente contienen agua y están provistos de un termómetro, el que mide la temperatura. Entonces, se vierte agua sobre el calorímetro y se mide la temperatura. Entonces, tanto el agua como el recipiente de aluminio pues llegan a estar a la misma temperatura por el equilibrio térmico. Después se introduce una muestra de otra sustancia con diferente temperatura, se introduce en el agua y se deja que las temperaturas se igualen, es decir, que alcancen el equilibrio térmico. Como no interfiere la temperatura de afuera, entonces la transferencia de calor se da nada más entre el calorímetro, que es, o sea, el agua, y la muestra que se está introduciendo al calorímetro. Después se mide la temperatura final con el termómetro y se puede deducir la cantidad de calor transferida con las fórmulas que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos otro calorímetro que ya no es tan simple. Aquí tenemos un agitador. De hecho, se debe de agitar pues el contenido del calorímetro, pues para permitir que sea más rápido desde la transferencia de calor. Entonces aquí tenemos uno que tiene un agitador eléctrico y tiene aquí dos conductores de electricidad. Esto se hace para calentar la muestra que viene aquí, que está aquí dentro del recipiente. Se calienta la muestra. Se calienta la muestra por medio de una reacción química que hay ahí, el contenido del recipiente que está ahí dentro. Y pues aquí tenemos también el termómetro. Es muy similar al anterior, pero pues aquí ya estamos hablando de una reacción química que va aquí en medio. Entonces pues se utilizan generalmente pues para medir la cantidad de calor transferido, ¿no? Entonces ahí continuamos con los problemas tipo. Entonces tenemos el primer problema que dice de esta manera: se mezclan 20.000 gramos de agua a 5 grados centígrados con 5.000 gramos de agua a 100 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Muy bien, aquí tenemos los datos del problema. ¿Cómo vamos a ordenar los datos? Pues tenemos dos masas, así que a una le podemos llamar masa 1 y a otra masa 2. El orden en que los pongamos no importa. Si yo le quiero llamar masa 2 a esta, pues a la otra le tendría que llamar masa 1, ¿verdad? Yo le puse masa 1 porque es la primera que aparece en el problema. Dice una masa de 20.000 gramos de agua a 5 grados centígrados. Le puse masa 1 porque es la primera que aparece ahí, pero le podía haber puesto masa 2. Entonces, después de escribir la masa, enseguida voy a escribir la temperatura inicial que tiene esa masa. Entonces, dice ahí el problema que los 20.000 gramos de agua a 5 grados centígrados, entonces esa sería su temperatura inicial. La otra masa es de 5.000 gramos y tiene una temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, la temperatura inicial de esos 5.000 gramos son 100 y la temperatura inicial de esos 20.000 son 5. Entonces, como son aguas, las dos cantidades es agua también, entonces es el mismo calor específico para ambas, ¿verdad? Porque este es el calor específico del agua. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? ¿Cuántos gramos de agua vamos a tener al final? Pues los 20.000 más los 25.000 gramos de agua vamos a tener. Y el problema consiste en encontrar cuál va a ser la temperatura final de esa mezcla. ¿Cómo vamos a acomodar los datos aquí? Yo aquí les aconsejo, les sugiero de que los datos los acomodemos acá como los vamos a usar. Esta parte de la fórmula, ¿qué debe de ir aquí en esta parte de la fórmula? Los datos de la sustancia que está perdiendo calor. Y acá del otro lado, los datos de la sustancia que está ganando calor. ¿Cuál es la sustancia que pierde calor? Pues la que tiene mayor temperatura inicial, ¿no?
¿Y cuál es la que gana calor? Pues es la sustancia que tiene menor temperatura inicial. De esas dos sustancias, ¿cuál es la que tiene mayor temperatura? Pues esta, ¿no? Tiene 100 grados. Entonces, de este lado tengo que colocar los datos de la sustancia que está más caliente, pues. Entonces, aquí sería la masa, ¿vale? 5000 gramos. La temperatura inicial, 100 grados centígrados. El calor específico, pues, es el mismo. Del otro lado tenemos una masa de 20.000 gramos. Y la temperatura inicial es de 5 grados centígrados. Ahí está correcto. Es decir, que lo que manda aquí son las temperaturas. La temperatura inicial, pues. Esta tiene una temperatura de 100, entonces va aquí porque es la que va a perder calor. Y esta tiene una temperatura de 5 y esta va acá porque es la que va a ganar calor. Una vez acomodado esto, ahora sí podemos sustituir. Muy bien, ahora ya tenemos sustituidos los datos. Aquí la sustancia que está perdiendo calor, o sea, la más caliente. Y tenemos aquí que los gramos, estos gramos se cancelan con estos gramos de acá. Y pues 1 por 5000 me quedan 5000 calorías sobre grados centígrados, ¿no? Y del otro lado es algo similar, tenemos pues 20.000 por unos 20.000, se cancelan también los gramos y nos quedan calorías sobre grados centígrados, ¿no? O sea, 20.000 calorías sobre grados centígrados. La temperatura final es igual para ambas sustancias, así que es la misma temperatura final para ambas, ¿no? Porque se supone que eso va a estar en equilibrio. Bueno, pues aquí, ¿qué sigue de acá? Pues yo aquí tengo 5000 calorías sobre grados centígrados y aquí tengo 20.000 calorías sobre grados centígrados. Son las mismas unidades y todo. Entonces, nos conviene pasar estos 5000 del otro lado del signo igual para que se puedan dividir con esos 20.000. De ahí ya nos va a quedar más simple la ecuación. Ok, entonces pasamos estos 5000 del otro lado del signo igual, pasarían dividiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que como son las mismas unidades arriba y abajo, pues se eliminan, no quedan unidades. 20.000 entre 5000, pues es 4. Realmente nos queda 4 multiplicando a TF menos 5. Y de este lado, pues como esto pasó del otro lado, pues queda este paréntesis que podemos quitar, ¿verdad? Porque ya como ya no está multiplicando nada, pues queda simplemente así. Así ya está más simple la ecuación. Aquí este 4, pues aplicando la propiedad distributiva, tenemos que multiplicado a TF y multiplica a menos 5, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Acá, primero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hacemos la multiplicación 4 por TF, tenemos 4 TF. 4 por menos 5, pues menos 20 grados centígrados. Es lo que tenemos ahí. De ahí ya está muy sencilla la ecuación, ya agrupamos términos semejantes, es decir, esta TF, como está restando, pues nos conviene pasarla del otro lado para que pase sumando, ¿no? Esas 4 las dejamos ahí y este menos 20 grados centígrados igual, lo pasamos de este lado sin igual para sumarlos con los 100 grados centígrados que tenemos aquí. ¿Por qué pasa sumando? Porque aquí está restando, ¿verdad? Entonces nos va a quedar bien, entonces tenemos los menos 20 pasan sumando y el menos TF también pasa sumando del otro lado. Ahí está. Aquí nos quedan 120 grados centígrados. Y si yo sumo 4 TF más 1 TF son 5 TF, ¿no? Entonces, aquí nos queda ya muy fácil. Este 5 pasaría dividiendo del otro lado y nos va a quedar 120 grados centígrados sobre 5. Es igual a TF. Por lo tanto, TF vale. Muy bien, entonces tenemos la temperatura final es de 24 grados centígrados. ¿A qué se refiere esto? Pues que al principio teníamos 20.000 gramos de agua a 5 grados centígrados y 5.000 gramos de agua también a 100 grados centígrados. Mezcladas las dos cantidades, pues vamos a obtener una temperatura final. O sea, los 20.000 más los 5.000 serían 25.000 gramos de agua. ¿A qué temperatura final quedaron? A 24 grados centígrados. Es decir, una temperatura que es mayor que la inicial que tenían estos 20.000, pero es menor que la inicial que tenían estos 5.000. Entonces, queda esta está
perdiendo calor, o sea, está perdiendo temperatura. Acuérdense que la transmisión de calor está relacionado también con el cambio de temperatura. Entonces, si este está cediendo calor, entonces se está perdiendo temperatura. Entonces, de 100 se redujo a 24, ¿no? Esta está ganando calor, por lo tanto la temperatura tendría que aumentar. Aumenta de 5 a 24. Es decir, ambas cantidades al final tienen una temperatura final de 24 grados centígrados. Segundo problema. Tenemos una muestra de 150 gramos de cobre a 140 grados centígrados. Se introduce en 7 litros de agua. Dicho sea de paso, ese volumen de agua contiene una masa de 7000 gramos a 27 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final de la muestra de cobre? Esa es la pregunta. Entonces, muy bien, entonces tenemos los datos del problema. El problema dice una muestra de cobre de 150 gramos con una temperatura inicial de 140 grados centígrados. Se introduce en un recipiente con agua de 7000 gramos o 7 litros, ¿no?, de masa, con una temperatura inicial de 27 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final de la muestra? Es exactamente igual que el problema anterior, solo que las sustancias aquí tenemos cobre y agua, ¿no? El calor específico del cobre pues es 0.093 calorías por gramo y grado centígrados, y el del agua ya sabemos es 1 caloría por gramo y grado centígrado. Entonces el procedimiento es exactamente igual. Igual escribimos la fórmula como aparece ahí en el formulario, donde es muy similar, los dos lados del signo igual. La diferencia es que en uno de los lados el orden de las temperaturas está invertido, ¿no? Entonces aquí es el calor perdido y aquí es el calor ganado. Entonces, ¿qué sustancia voy a escribir aquí? Sustancia que tenga mayor temperatura inicial, que es la que va a perder calor, en este caso es el cobre, ¿no? Entonces, la masa aquí pues son 150 gramos y la temperatura inicial es de 140 grados centígrados. La otra tiene una masa de 7000 gramos y una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Muy bien, entonces el problema pues es muy similar al anterior. Aquí ya están sustituidos los datos. Digo, aquí están sustituidos los datos. Acá pues igual que el anterior, eliminamos los gramos y multiplicamos estas dos cantidades. Tenemos 13.95, ¿no? Queda multiplicado al paréntesis de acá. Y acá pues 7000 por 1 pues quedan 7000 y los gramos pues se eliminan, ¿verdad? Entonces quedan 7000 calorías sobre grados centígrados. Igual aquí tenemos calorías sobre grados centígrados. Como este es menor cantidad, pues la pasamos dividiendo del otro lado. Queda así, ¿verdad? Los 7000 que ya estaban y abajo entre 13.95, estas unidades son las mismas, se van a cancelar. Dividimos 7000 entre 13.95, nos queda 501.79, que multiplica a TF menos 27. Entonces, igual acá, como le hicimos en el problema anterior, aquí por la propiedad distributiva multiplicamos 501.79 por TF y 501.79 por menos 27 grados centígrados. Y vamos a obtener. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos, haciendo la multiplicación de la propiedad distributiva, aquí tenemos 501 por TF, pues 501.79 TF. Y 501.79 por 27, pues menos 113.548.33 grados centígrados. Igual que el problema anterior, esta temperatura final que está restando ese término pasa sumando del otro lado. Aquí lo tenemos, y esta cantidad de grados centígrados que están restando, pues pasan sumando de este lado. Sumado con los 140 nos da 13.688.33 grados centígrados. Y aquí, ¿qué tenemos? 501.79 TF más 1 TF, pues son 502.79, ¿verdad? Estamos sumando 1 TF. Aquí lleva un 1, ¿verdad? Un coeficiente de 1, no se le pone porque se sobreentiende que eso es 1 TF, ¿estamos? Entonces aquí serían 502.79 que van a pasar dividiendo del otro lado y nos va a quedar 27.22 grados centígrados. Entonces esa temperatura, si la analizamos, nos damos cuenta que
esta muestra de cobre estaba muy caliente, tenía una temperatura muy elevada de 140 grados centígrados, pero al meterlo en estos 7 litros de agua, la cual estaba a 27 grados centígrados, nos damos cuenta de que este pierde demasiada temperatura. O sea, de 140 se va a encontrar a 27.22 grados centígrados. Y el agua estaba a 27 y apenas si va a aumentar muy poquita su temperatura, de 27 a 27.22 grados centígrados. Entonces una forma de enfriar un metal caliente pues es a través de un recipiente con agua. Así que aquellos aquellos que usan metales, que moldean, digamos, los metales, pues una forma de enfriar un metal, pues es aventarlo a un recipiente con agua fría, ¿no? Entonces, el agua, si apenas sí varía su temperatura, pero el metal sí es muy drástica el cambio que tiene. Entonces, la temperatura final que tenemos es un intermedio entre los dos. Este pierde más temperatura de la que gana el otro, ¿no? Pero el calor es exactamente el mismo. Problema número 3 dice así: un trozo de hierro de 316.93 gramos se pone a calentar en un vaso de precipitado con agua hasta alcanzar una temperatura de 90 grados centígrados. Es un método de una forma de calentar los metales, ¿no? Se introduce inmediatamente en el recipiente interior del calorímetro de aluminio, cuya masa es de 150 gramos, que contiene 300 gramos de agua a 18 grados centígrados. Se agita el calorímetro, se agita la mezcla del calorímetro y la temperatura aumenta hasta alcanzar 25 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el calor específico del hierro? Muy bien, entonces aquí tenemos los datos del problema. Aquí se trata de un calorímetro, como lo habíamos dicho anteriormente. Un calorímetro pues es un recipiente que tiene paredes adiabáticas, es decir, doble pared. Entonces acá se introduce una pieza metálica. Se introduce la pieza metálica en el calorímetro y esta pieza metálica, de hecho es un trozo de hierro, previamente se calienta y luego se introduce en el calorímetro. Se calienta hasta alcanzar una temperatura de 90 grados centígrados y el calorímetro se encuentra a 18 grados centígrados, es decir, tanto el agua como las paredes del calorímetro están a la misma temperatura, porque se supone que tanto el agua como el recipiente tienen la misma temperatura porque ya están en equilibrio térmico. Entonces la temperatura inicial de las dos sustancias, o sea, el agua y el aluminio de la pared del calorímetro, pues tienen la misma temperatura inicial, así que esos dos están a la misma temperatura, ya están en equilibrio. Bueno, dice ahí que al introducir esta pieza, la temperatura final que alcanzan todos los materiales es de 25 grados centígrados, o sea, aumenta a 25 grados centígrados. Obviamente el termómetro está en contacto con el agua, ya en equilibrio con todo, pues nos da 25 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura final tanto del aluminio, del agua y de la pieza de hierros es de 25 grados centígrados. Es la temperatura final. Entonces, TF es un dato para las tres sustancias. ¿Cómo vamos a trabajar la fórmula? Si la fórmula de aquí me maneja nada más dos sustancias, bueno, como las sustancias, estas dos sustancias, es decir, tanto el vaso de aluminio y el agua, ambas están en equilibrio térmico. Entonces, aquí vamos a sumar los calores de las dos. Entonces, porque las dos sustancias van a ganar calor. Las dos tienen la misma temperatura, así que las dos van a ganar el calor que va a estar cediendo la pieza caliente que vamos a meter dentro, ¿no? Entonces aquí nada más le agregamos otro término exactamente igual, ¿no? ¿Qué va a ir aquí? Pues aquí van a ir los datos del aluminio y los datos del agua. Así que aquí tenemos 150 gramos de aluminio. El aluminio aquí, el vaso de aluminio tiene una masa de 150 gramos y el agua contenida dentro son 300 gramos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí la que pierde calor es la sustancia que está más caliente inicialmente. ¿Y cuáles ganan calor? Pues las que están
que tienen una temperatura inicial menor, es decir, están a 18 ambas sustancias, así que esas dos van a ganar el calor de acá. Lo que sigue es sustituir todos estos datos en el problema. ¿Cuál es la pregunta? Aquí la pregunta no es cuánto vale la temperatura final, porque ya nos la están dando, ¿verdad? Aquí la pregunta es cuánto vale el calor específico del hierro. Este es hierro. Esa es la pregunta. Vamos a calcular el calor específico del hierro. Todo lo demás ya lo tenemos, así que vamos a sustituir los datos. Muy bien, muchachos, pues aquí tenemos ya pues sustituidos los datos. Entonces ya habíamos dicho que la sustancia que pierde calor pues es la más caliente, en este caso es el hierro a 90 grados centígrados, y las sustancias que ganan calor es el calorímetro, que es el aluminio, es el cuerpo del calorímetro, y el agua contenida, ¿no? Se supone que están en equilibrio ambos, así que están a la misma temperatura inicial, 18 grados centígrados. Entonces, como la fórmula nos había quedado así, se suman las dos sustancias que ganan calor y sustituidos los datos nos queda así como lo tenemos aquí, sencillito, sencillito. Aquí tenemos el hierro, calor específico, pues no lo tenemos, es la pregunta de este problema. Sustituimos todos los datos, la masa, temperatura inicial, menos temperatura final, igual aquí, calor específico del aluminio, la masa, temperatura final menos temperatura inicial, calor específico del agua, la masa, temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdense que la temperatura final la conocíamos, ¿no? Aquí restando las temperaturas, acá nos quedan 72 grados centígrados, acá nos quedan 7 grados centígrados y 7 grados centígrados acá, ¿no? Ahora sí, hacemos todas las operaciones que podamos hacer y tenemos que 316.93 gramos por 72 grados centígrados nos queda esta cantidad, 22.218.96 grados centígrados. Entonces aquí igual se multiplica .217 por 150 por 7, me da 227.85 calorías, porque los grados centígrados se eliminan con los grados centígrados y los gramos con los gramos de acá. Me quedan 227.85 calorías. De aquel lado, pues 1 por 300 por 7, 2100 calorías. Igual se cancelan los grados centígrados con los grados centígrados y los gramos con los gramos, ¿no? Entonces son calorías. Sumadas esas dos cantidades me queda 2327.85 calorías. Y acá pues lo que teníamos, 22.818.96 gramos y grados centígrados, ¿verdad? Son las dos unidades que nos quedan. Esta cantidad la mandamos al otro lado sin igual dividiendo para dejar solo la C, y nos queda de esta forma, calorías arriba y abajo gramos sobre grados centígrados. Si hace la división nos queda 0.102 calorías sobre gramos grados centígrados. ¿Qué obtuvimos? Pues el calor específico del hierro, ¿eh? De hecho es uno de los usos más comunes que tiene el calorímetro. Sí, es una forma muy práctica de poder calcular, poder medir más bien el calor específico de alguna sustancia. Aquí tenemos que el vaso, pues estos son los datos referentes al calorímetro, tanto del vaso que es de aluminio y el agua, ¿no? Aquí puede variar, digamos, la masa del vaso, dependiendo del tamaño del vaso, y puede variar, digamos, la cantidad de agua que le metan ahí. Entonces, esto es el calorímetro y esta es la sustancia normalmente que metemos al calorímetro. Esta sustancia, pues, se calienta previamente. Un método para calentar esta sustancia, este pedazo de hierro, pues fue ponerlo en un vaso precipitado y calentarlo. Entonces se saca la pieza ya caliente, obviamente con la temperatura inicial ya bien medidita, ¿no? Y se mete inmediatamente al calorímetro. Bueno, entonces este es el problema. Está muy aparatoso, pero es muy sencillo. Si se dan cuenta, todas los cálculos o las operaciones están directas, ¿no? Y al final, pues nada más se hace una simple despeje.